Arrancamos con una pregunta que muchos se hacen en voz baja, pero que hoy ya resuena en conversaciones, tertulias y pasillos de poder. ¿De verdad el caso Koldo estaba cerrado, o simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver al foco? Quédate hasta el final porque lo que vamos a contar explica por qué este asunto sigue vivo, por qué incomoda tanto y por qué algunos en el entorno del poder preferirían que no se hablara más de él. Y antes de entrar en materia, si valoras análisis largos, sin prisas, con contexto y sin consignas prefabricadas, suscríbete ahora mismo al canal, porque este tipo de contenidos no suelen abundar y aquí los vas a encontrar. El nombre de Koldo García ha vuelto a aparecer con fuerza. Y cuando un nombre vuelve, en política, nunca es casualidad. No vuelve solo. Vuelve acompañado de mensajes, de silencios incómodos, de explicaciones a medias y de una sensación generalizada de que todavía hay piezas del puzzle que no encajan. Porque el problema no es solo quién es Koldo García o qué papel jugó, sino todo lo que se movía alrededor, lo que se sabía, lo que se permitió, sobre todo, lo que ahora empieza a trascender. Durante meses, el caso pareció entrar en una especie de letargo informativo. No porque se hubiera aclarado todo, sino porque otros asuntos ocuparon la agenda. La política española es así. Siempre hay una crisis nueva dispuesta a tapar la anterior. Pero los casos que tienen fondo, los que tocan estructuras y no solo nombres propios, acaban reapareciendo. Y cuando lo hacen, suelen traer más información que la primera vez. En este contexto, los mensajes que han salido a la luz no son simples anécdotas. No estamos hablando de frases sacadas de contexto o de conversaciones irrelevantes. Son mensajes que dibujan relaciones, dinámicas de poder y una forma de funcionar que muchos ciudadanos sospechaban, pero que pocas veces se ve tan de cerca. Y claro, cuando esos mensajes empiezan a salpicar al entorno del PSOE, como dice el título, la incomodidad es evidente. Aquí conviene parar un segundo y aclarar algo importante. Hablar de entorno no es hablar de culpabilidades automáticas. Es hablar de proximidad política, de confianza, de acceso. En política, el entorno importa. Mucho. Porque es ahí donde se toman decisiones informales, donde se filtra información, donde se gestionan favores y donde se construyen lealtades. Pensar que alguien opera en solitario en esos niveles es, siendo generosos, ingenuo. Y es precisamente esa idea la que hace que este caso vuelva a generar tanta tensión. Porque los mensajes no solo hablan de una persona, sino de un clima, de una normalización de ciertas prácticas, de una sensación de esto se hace así que, cuando sale a la luz, resulta profundamente inquietante para una democracia que presume de transparencia. A mitad de este análisis, aprovecho para recordarte algo importante. Si te interesa entender la política más allá del titular rápido, dale ahora al botón de suscribirte. No cuesta nada, ayuda mucho al canal y garantiza que sigamos haciendo este tipo de vídeos largos, con contexto y sin miedo a entrar en temas incómodos. Sigamos. Uno de los aspectos más llamativos de esta reaparición del caso es el tono defensivo que se percibe en ciertas reacciones. Cuando un asunto está realmente aclarado, la respuesta suele ser tranquila, casi aburrida. Aquí no. Aquí hay prisas por desmarcarse, por minimizar, por repetir que no hay nada nuevo. Y esa insistencia, lejos de cerrar el debate, lo alimenta. Los mensajes que se conocen apuntan a una red de contactos que va más allá de lo puramente administrativo. No estamos ante un funcionario gris enviando correos rutinarios. Estamos ante conversaciones que muestran cercanía, confianza y una percepción clara de influencia. Y eso, en cualquier sistema político, es un problema serio. Porque el ciudadano medio, el que paga impuestos, el que hace cola en la administración, el que cumple normas muchas veces absurdas, observa esto y se pregunta, ¿así funciona realmente el poder? ¿Hay una política para los discursos y otra para los mensajes privados? La respuesta, aunque incómoda, empieza a dibujarse sola. En este punto aparece otro elemento clave, el desgaste. El PSOE, como partido de gobierno, no solo gestiona políticas públicas, también gestiona percepciones. Y casos como este erosionan algo fundamental, la credibilidad. No porque todos sean culpables, sino porque la sensación de opacidad se repite. Y cuando un patrón se repite, deja de ser un accidente. Además, el contexto no ayuda. España vive un momento de desconfianza generalizada hacia las instituciones. No es exclusivo de un partido, ni de una ideología concreta. Pero cuando un caso como el de Koldo García vuelve con nuevos detalles, se convierte en gasolina para ese incendio de desafección política. Y eso tiene consecuencias a medio y largo plazo.
Algunos intentan despachar el asunto con bromas o con frases del tipo, esto pasa en todos lados. Y sí, el humor ayuda a digerir la realidad, pero no puede servir de anestesia permanente, porque cuando todo se normaliza, nada se corrige. Y aquí conviene un toque de ironía. Si todo está normal, ¿por qué molesta tanto que se investigue y se hable de ello? Los mensajes, además, no aparecen en el vacío. Aparecen en un momento político delicado, con tensiones internas, con presión mediática y con una oposición que, evidentemente, aprovecha cada grieta. Pero reducir todo a un ataque político sería quedarse en la superficie. Lo relevante es por qué existen esos mensajes y que revelan sobre el funcionamiento real del poder. Hay quien defiende que se está exagerando, que son conversaciones privadas que no prueban delitos. Y es cierto, un mensaje no es una sentencia, pero tampoco es inocuo. Es una pista, un indicio, un reflejo de cómo se hablan las cosas cuando no hay micrófonos delante. Y eso, en política, suele ser más revelador que cualquier discurso solemne. Volvemos así al centro del asunto. Koldo García no es solo una persona, es un síntoma. Un síntoma de cómo se tejen relaciones de influencia, de cómo se gestionan accesos y de cómo ciertos perfiles adquieren un peso que no siempre se corresponde con su cargo formal. Y cuando ese síntoma reaparece, conviene mirarlo de frente, no esconderlo debajo de la alfombra. En la recta final de este análisis, quiero insistir en algo clave. No se trata de condenar antes de tiempo ni de exculpar por sistema. Se trata de exigir claridad, de pedir explicaciones coherentes, de entender que la transparencia no es un eslogan, es una obligación democrática. Y cuando los mensajes salen a la luz, la peor respuesta posible es el silencio incómodo o la minimización automática. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque vienen más análisis, más casos y más contexto para entender lo que pasa realmente en la política española, sin filtros y sin atajos. El caso Koldo seguirá dando que hablar. No porque interese a unos pocos, sino porque toca fibras profundas del sistema. Y mientras haya preguntas sin respuesta, mientras los mensajes sigan generando dudas, el foco seguirá ahí. La pregunta no es si volverá a salir más información, sino cuándo. Y sobre todo, si esta vez servirá para algo más que para un nuevo ciclo de titulares. Cerramos con una reflexión final. La política no se degrada de golpe. Se desgasta poco a poco, con pequeños gestos, con silencios, con normalizaciones peligrosas. Casos como este son una oportunidad para corregir el rumbo. Depende de quienes gobiernan, pero también de quienes observamos, analizamos y exigimos explicaciones. Suscríbete, comparte y sigue atento. Porque lo que hoy parece un escándalo más, mañana puede ser la clave para entender por qué tantas cosas no funcionan como deberían.